Días estudiantes del Colegio La Presentación de Fátima, vamos a hacer el repaso de la elaboración de la nómina. Recuerden que pues habíamos tomado la decisión de hacer este video con esa finalidad, recordar algunos aspectos que son importantes, especialmente aclarar algunas dudas sobre salarios integrales. La finalidad también es para que ustedes puedan estudiar y repasar para su evaluación práctica. Perdón. Vamos a dar inicio entonces, el formato ustedes ya lo manejan, ya tienen claro. De pronto tener en cuenta el encabezado, recordemos que va desde la A hasta la Q, con combinar celdas y lo hacemos por 3 filas consecutivas. El objetivo de la primera fila es colocar nuestro nombre, en la segunda fila tiene como objetivo colocar la fecha y finalmente pues el título de la evaluación que estamos presentando, en este caso evaluación práctica, fondo de empleados al 1%. Vamos a dar inicio entonces a salarios. Eso es igual a nuestro salario dividido en 30 con el objeto de calcular el día de trabajo y multiplicarlo por los días laborados. Cuando ya tenemos este resultado, deslizamos y calculamos la suma de esa columna. Para organizarlo muchísimo mejor, pues sencillamente vamos a retirar estos decimales que tenemos y lo llevamos a organizar en moneda. El auxilio de transporte, pues acá tenemos una particularidad por el computador con el que estoy trabajando. Entonces simplemente lo que voy a hacer es seleccionar y calcularlo de una manera muy sencilla, pero recordarles a ustedes que deben memorizar la fórmula y que la deben aprender para que pues puedan desarrollar de una manera muy rápida su cálculo de auxilio de transporte. Voy a recordar entonces la fórmula. Vamos a en la parte inferior vamos a colocar salario mínimo legal vigente al 2019, 828.116, y el auxilio de transporte, recordemos, está en 97.032 pesos. Al recordar la fórmula es igual si, paréntesis, nuestro salario menor o igual a un salario mínimo por 2, punto y coma, donde el auxilio de transporte dividido en 30 y multiplicado por los días trabajados, punto y coma, 0, cierra paréntesis, y recuerde que donde está la indicación de salario mínimo nos corresponderá F4 y auxilio de transporte F4. Pero pues vuelvo a repetir, en mi caso no lo puedo desarrollar de esa manera, así que voy a seleccionar cuáles son salarios que cumplen con auxilio de transporte, entonces, es decir, que tienen 2 o menos de 2 salarios mínimos. Ya los acabo de seleccionar, sin embargo usted tiene la posibilidad de identificar a cuánto corresponden 2 salarios y tenemos que corresponde a 1.656.232. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, estos elementos, porque le van a ayudar muchísimo para calcular y pues para no verse de pronto con alguna dificultad. Bueno, vuelvo a borrar porque ya no lo estamos necesitando, así que yo voy a calcular ese auxilio de transporte de una manera diferente. Recuerden que esta manera no la podemos calcular en la prueba, sino con la fórmula grandecita. Yo lo que voy a hacer es deslizar, no tengo ningún inconveniente, pero creo que acá sí me está cometiendo algunos errores, así que lo voy a hacer manualmente. Igual, paréntesis, auxilio de transporte en 30 multiplicado por los días trabajados, el siguiente. Auxilio de transporte dividido en 30 multiplicado por los días trabajados. Lo hacemos en el empleado 8 y 9 de la misma manera. Bien.
vamos a totalizar. Es algo que para nosotros es muy importante, totalizar. Aquí estoy evidenciando un error dentro de la nómina, ya la vamos a corregir. Porque no nos... Aquí ya. Hay que tener cuidado con esas cositas que de pronto se nos van y no nos damos cuenta. Pero pues para eso estamos, que podamos verificar una y otra vez lo que está sucediendo en nuestra nómina y con los cálculos que estamos sacando, ¿no? Eso es cuestión de revisar con calma, sin desesperación. Bueno, vamos a totalizar entonces este auxilio de transporte y vamos a verificar lo que hicimos, porque siempre será importante verificar que lo estemos haciendo bien. Bueno, el empleado número 1 tiene auxilio de transporte, el 4, 5, 8 y 9. Efectivamente lo hicimos bien. Ahora vamos a dejar la columna de horas extras para el final, junto con retención en la fuente. Entonces vamos a ir trabajando, ya después pegamos en estas columnas los resultados o simplemente los calculamos y va a ser muchísimo más fácil y nos va a permitir avanzar en la nómina como se debe, pues con el tiempo, porque recordemos que tenemos un tiempo determinado para elaborar la nómina. Entonces me parece que es un muy buen método. ¿Qué es el total de vengado? Las comisiones ya las tenemos. ¿Quién nos ofrece las comisiones? Recuerden que en el papelito de la prueba, en la hojita que nos ofrece el SENA, pues ahí tenemos el resultado de las comisiones. Ahora nos vamos a ubicar en el devengado, le damos sumatoria y seleccionamos sueldo, auxilio de transporte, horas extras y comisiones. Y damos enter y deslizamos y totalizamos. Bueno, muy bien. Viene la parte de salud, pensión y bueno, aquellas cosas que para nosotros son importantes por aquello de los salarios integrales. Lo primero que nos vamos a preguntar, yo aquí voy a bajar esto para que no nos quede tan pegadito, pero vamos a preguntarnos cuánto es un salario integral. Entonces recuerden que ustedes aquí tienen una herramienta muy importante. Tomamos el salario mínimo y lo multiplicamos por 3. Entonces, ¿qué salarios corresponden a salarios integrales? De una vez está 11 millones y lo vamos a colocar a resaltar y 10 millones 800. Tenemos dos salarios integrales, los demás no son integrales. Ahora, tenemos el beneficio que están con 30 días. Entonces ya sabemos, ya habiéndolo seleccionado, vamos a calcular salud, pensión y fondo de solidaridad inmediatamente. ¿Qué condiciones tienen los salarios integrales? Recordemos, ellos tienen dos factores específicos, uno salarial y otro prestacional. El salarial es el 70%. Con el 70% podemos calcular salud, pensión, fondo de solidaridad e incluso podemos calcular las apropiaciones. Con el 30% debemos dejarlo libre, no lo podemos tocar, eso significa que no lo incluye para calcular estos elementos de la nómina. Eso significa que cuando yo he seleccionado lo relacionado a mis salarios integrales en salud, voy a decir igual, paréntesis, mi total de vengado por el 70%, cierro paréntesis, por el 4%. Bien, ya tengo entonces de mi primer salario integral salud. Ahora voy a calcular pensión, total de vengado por el 70%, cierro paréntesis, por el 4% y me desplazo a calcular fondo de solidaridad con la misma característica, total de vengado por el 70%, por el 70% por el 1%. Bien, ya tengo entonces mis tres valores del primer salario integral con el cual debía calcular. Bueno, ahora me dirijo al segundo salario integral. El segundo salario integral es de 10.800.000 y aplico de la misma forma la fórmula total de vengado por el 70%, cierro paréntesis, por el 4%.
Muy bien. Pensión, hago el mismo procedimiento. Total de vengado por el 70%, cierro paréntesis, por el 4%. Y fondo de solidaridad. Total de vengado por el 70%, cierro paréntesis, por el 1%, en este caso, de nuestro fondo de solidaridad. Ya los tenemos, ya nos tranquilizamos un poco con relación a estos valores y pasamos a calcular pues los demás que conocemos la fórmula. Entonces recordemos que ya en estos no tenemos ni factor prestacional ni factor salarial, perdón, todos son factor salarial, entonces sabemos que se toma sobre ese 100%. Nos ubicamos en salud, igual, paréntesis, hablamos del total de vengado menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por el 4%. Vamos a deslizar aquí porque todos estos salarios me permiten hacer el mismo procedimiento. Y de nuevo, total de vengado menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por el 4%. Y calculo lo restante. Bueno, aquí ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es retirar los valores después de la comita o decimales y vuelvo a verificar mis salarios integrales que no se hayan variado con la fórmula. Paso a continuo con pensión y aplico la misma fórmula. Recuerden de los salarios que no son integrales, es igual, paréntesis, total de vengado por el 4%, menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por el 4%. Deslizo los salarios que corresponden y hago el mismo procedimiento, total de vengado menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por el 4% y deslizo. Muy bien, voy a organizar. Aquí es importante, bueno, colocar el signo pesos. Ahora vamos a totalizar columnas, nos deben dar el mismo valor, esto es muy importante, recuerden que es el mismo porcentaje, exactamente. Y antes de continuar voy a pedirles que siempre estemos muy pendientes de ajustar las columnas, que no nos queden más grandes de lo que realmente necesitamos. Bueno, ya teniendo claro salud y pensión, ya teniendo claro que los salarios integrales los calculamos con el total de vengado por el 70%, por el 4%, y en fondo de solidaridad lo hicimos de la misma manera. Entonces verificamos los que no son integrales, que es total de vengado menos auxilio de transporte por el factor 4%. Bien. Ahora voy a detenerme, bueno, vamos a calcular fondo de empleados para agilizar. Recuerden que el fondo de empleados lo estamos calculando con el salario básico. Entonces, esto es igual a nuestro salario básico por el 1%. ¿Bien? Y simplemente deslizamos y totalizamos según corresponde. Bien, ya tenemos nuestro fondo de empleados. Nos vamos ahora al fondo de solidaridad y vamos a recordar cuál es la norma para aplicar el fondo de solidaridad, no en salarios integrales porque ya los tenemos, como podemos ver, pero sí en otros salarios. Entonces esto es igual al salario mínimo por 4. Significa que los salarios que tengan 3.312.464 o más tienen fondo de solidaridad. Yo aquí voy a eliminar estos salarios integrales por ahora, el color, y ahora vamos a dedicarnos a seleccionar para fondo de solidaridad. ¿Cuáles son? El empleado número 2 y 3 podemos seleccionarlos, verifiquemos,
ganan más de 3.312.464. El empleado número 7, porque el 6 pues es un salario integral y ya lo calculamos. Y el empleado número 10, que es un salario integral y ya lo calculamos. Entonces nos falta Fondo de Solidaridad de estos 3 empleados. Me voy a ubicar donde corresponde Fondo de Solidaridad y vamos a recordar que esto es igual al total de vengado por el 1%. Aquí me faltó el porcentaje, esa fue la razón por la que... Ay, perdón. Vamos a corregir esto rápidamente, por lo cual no me dio el valor. Ya, listo, muy bien. Dijimos que era el número 2. Aquí tenemos la posibilidad de arrastrar para el número 3 y nos vamos con el número 7. Igual al total de vengado por el 1%. Bien, ya tenemos entonces nuestros empleados que tienen Fondo de Solidaridad. Vamos a totalizar la columna. Seleccionamos si no la selecciona en su totalidad y ya tenemos nuestro fondo de empleados. Bien, vamos a continuar nuestra nómina. Retefuente la vamos a dejar así. Ya hemos calculado, bueno, tenemos los descuentos, valores de descuentos. Entonces lo que vamos a hacer es totalizar esta columna. Seleccionamos toda la columna, sumamos y posteriormente vamos a seleccionar moneda para organizarla un poco más. Continuamos con ese procedimiento, niñas, de darle doble clic a las columnas de manera tal que las ajusta, y cuando usted esté trabajando para la impresión, pues recordemos que esto nos facilita para poder que toda la nómina esté dentro del área de impresión. Aquí voy a parar un momento y vamos a recordar cómo hago para organizar la presentación de toda mi nómina. Recordemos que usted se va a diseño de página, está en orientación, debe manejarlo como horizontal, tamaño, escogemos oficio, bien, y en sus computadores muy seguramente, de hecho es así, ustedes ya lo manejan. Vamos a tener lo relacionado a la escala. Bien, la escala. En este caso, mi área de impresión pues no está completa, pero en sus computadores sí lo va a permitir, de la manera como siempre lo hemos hecho en sala de sistemas. Bueno, aquí vamos a continuar, vamos a totalizar. Vamos a ubicarnos en el total deducido y vamos a recordar que tomamos salud, pensión, fondo de empleados, fondo de solidaridad, retención en la fuente y descuentos. Y vamos a desplazar y totalizamos. Bien. Y el neto pagado es igual al total de vengado menos el total deducido. Y totalizamos y ya tenemos los respectivos valores. Bien, esta parte de la nómina ya está clara, ya la tenemos, ya no tenemos nada más que trabajar por ahora. Vamos a enfocarnos en las horas extras para pasarlas y finalmente nos enfocaremos en retención en la fuente. De pronto, antes de avanzar, yo sí quiero mirar un poquito cómo ustedes pueden hacer para trabajar directamente en su nómina mientras hacen su práctica y se afianzan en el tema. Ustedes pueden buscar tabla de retención en la fuente sobre salarios 2019. Es la ley 1943 del 2018, entonces pueden abrirla y la van a copiar. ¿A dónde la vamos a llevar? Pues la vamos a llevar a nuestra nómina en Excel. La vamos a pegar por acá, de manera tal que usted de una vez la tenga y pueda estar trabajando con ella. ¿Qué será lo importante, niñas? Que la memoricemos, que la aprendamos, que la recordemos.
Mientras hacemos prácticas, pues no tendremos ningún inconveniente. Sin embargo, es muy importante que las estudien porque puede ser que nos den la posibilidad de sacarla, como puede ser que no. Entonces va a ser mucho mejor para nosotros tenerla mientras trabajamos. A ver si esto se puede ocultar. Ya sabemos de qué se trata, pero vamos a mirar si las podemos ocultar. Bien. Bueno. Bien, vamos a continuar con horas extras. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer en las horas extras? Sacar la hora de trabajo. Yo les voy a pedir el favor que siempre respetemos esta columnita, no importa que quede en blanco, pero que la hayamos ajustado, porque muchas veces no las ajustamos y nos queda pues como muy desordenado. Si vemos este espacio, pues es válido, no tiene ningún problema, pero me permite la continuidad de unas buenas columnas y una buena presentación. Entonces, la hora de trabajo, ¿cómo la calculamos? Igual, regálenme un minutico porque aquí está un poco desorganizado el cuadro, si ustedes revisan. Y lo que vamos a hacer es bajarlo porque nos hacen falta también los porcentajes. A ver, vamos a eliminar por aquí. Son cosas que simplemente nos permiten mejorar la organización de nuestra nómina, pero nada que no se pueda solucionar. Bueno, ahora sí estamos organizaditos. Dice que cómo calculamos la hora de trabajo, el salario dividido en 240. Y lo que hacemos es desplazar. Si ustedes revisan, niñas, pues el tiempo es corto para la elaboración de la nómina porque usted simplemente con la formulación calcula un valor y lo demás lo desplaza en su mayoría, en la mayoría de la nómina. Entonces, pues por eso se les pide los tiempos, que sean exactos, que ustedes trabajen muy bien y manejen muy bien el tema. Entonces, aquí nos está haciendo falta los factores. Vamos a desplazar una filita. Acá lo vamos a subir, no hay problema. Nada de esto tiene problema con la elaboración de nuestra nómina. Y aquí vamos a empezar a colocar factores. Recordemos, hora extraordinaria diurna, 1,25, hora extraordinaria nocturna, 1,75, extra diurna festiva, 2 puntos, extra nocturna festiva, 2,50, festiva, que pueda aparecer hora festiva, hora dominical festiva, hora extra festiva, cualquiera de las tres no tiene ningún inconveniente. Vamos con el 1,75% y el recargo nocturno 0,35% y nuestro total. Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder hallar horas extras? Es igual a 2, que es la cantidad que nos hemos elaborado de horas extras, por la hora de trabajo por el factor. Y damos enter. Continuamos acá. Igual 4 horas por la hora de trabajo por el factor, enter, igual 1 hora de trabajo extra por las horas de trabajo por el factor y 3 horas de trabajo extra por la hora de trabajo por el factor. Listo, ya tenemos la primera fila calculada. Ahora vamos a totalizar. ¿Por qué es importante totalizar? Ya nos vamos a dar cuenta que eso nos va a evitar de pronto un trabajo de más. Entonces, al totalizar, vamos a seleccionar, por favor, desde horas extras. Algunas de ustedes están totalizando los salarios, la hora de trabajo y claro, los valores se aumentan muchísimo. Entonces, es simplemente tener el cuidado de revisar que estamos sumando desde hora extraordinaria diurna. Totalizamos. Vamos a verificar por qué nos
nos están dando estos valores. Efectivamente ya sabemos por qué mi computador no me está permitiendo la utilización de la comita correspondiente al teclado numérico, pero pues eso no tiene mayor importancia. Aquí lo corregimos. Eso también es importante porque en muchas oportunidades ustedes, niñas, utilizan el punto, y recuerden que pues eso no nos ayuda, ese punto. Tenemos que colocar la comita del teclado numérico. Muchas veces precisamente aparece ese valor, ese error. Entonces es importante que ustedes lo miren. En mi caso, vuelvo a repetir, mi computador, mi teclado no me permitía la comita correspondiente al teclado numérico. Tuve que apoyarme con el teclado alfabético. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro resultado. Ya tenemos el resultado en el total. De una vez vamos a aprovechar y vamos a deslizar. ¿Bien? Y vamos a sumar. Si ustedes verifican, pues me está dando el total de las horas de trabajo, pero a medida que vamos desarrollando nuestra actividad de calcular horas extras, vamos a darnos cuenta que estos valores se modifican. Bien, entonces vamos con el quinto empleado, Luz Spitia, que tiene 2 horas de trabajo extra por la hora de trabajo por el factor. A medida que ustedes van haciendo el ejercicio, pues van repitiendo y van memorizando, y eso les ayuda muchísimo para recordar las formulaciones. Por eso es importante hacer prácticas, que ustedes se detengan en casa a mirar qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Tenemos 5 horas extras por la hora de trabajo por el factor. Igual 2 horas extras por la hora de trabajo por el factor, igual 4 horas extras por la hora de trabajo por el factor. Y si revisamos, pues ya me va totalizando, me queda muchísimo más fácil, pienso yo, el trabajo. El objetivo es buscar la manera que ustedes puedan hacer el cálculo y la nómina lo más rápido posible para demostrar la competencia. Igual que ustedes en la prueba, pues toman la decisión si quieren pasar la cantidad de horas extras, o simplemente las calculan sin necesidad de pasarlas al cuadro. Eso es decisión de ustedes. Cada uno de ustedes ha aprendido y ha desarrollado su habilidad para trabajar las horas extras. Lo importante es afianzarla con la práctica. Eso es lo realmente valioso. Bueno, vamos por las últimas horas extras, ya estamos terminando. Recordarles, siempre es importante revisar una y otra vez, estar seguros de lo que estamos haciendo. Muchas veces en las pruebas encontramos con que yo paso y les digo, mira, está mal horas extras, y de pronto nos cerramos y no nos damos la oportunidad de revisar y de hacer bien nuestra operación. Entonces, siempre estar con mucha disposición en la prueba, de volver a revisar, de volver a mirar, y no hay ningún problema, porque al final ese tiempo es valioso para ustedes porque redunda en una buena nota. En este caso, pues yo voy a revisar precisamente las horas extras, que no nos hayamos equivocado, que estén bien. ¿Ustedes cómo las pueden revisar? Pues con el papel de evaluación. En el papel aparece la cantidad de horas extras, entonces usted puede verificar, evidenciar una por una, que no le vaya a dar pereza. Revise una por una, recuerde, es su nota y al final pues es su beneficio. ¿Cómo hacemos ya después de haber calculado las horas extras? Entonces, para pegarlas en la columna, seleccionamos las horas extras calculadas, clic derecho, copiar. Cuando ustedes se ubican aquí, le dicen clic derecho y aparecen en esta parte unas opciones.
para ustedes es importante seleccionar la opción 1, 2, 3. En mi caso yo tengo que seleccionar pegado especial valores y pues obviamente quedan los valores reales de mis horas extras. Aquí yo voy a ubicarme en moneda y voy a ajustar la columna para que me dé espacio. Bueno, ya tenemos las horas extras. Aquí ya nosotros tenemos también nuestra tabla de retención en la fuente. Vamos a ver si la oculta. Me ocultó todo, qué tristeza. Vamos a ver que nos oculte una parte, que es lo que necesitamos realmente. Entonces estamos en este proceso. Bueno, recordarles que es muy importante, niñas, muy importante estudiar esta tabla, memorizarla. Vuelvo a decirles, para la prueba tráiganla en una hojita pequeña, impresa, que sea lo único que estemos utilizando. Para la prueba pues esperamos que nos permitan sacarla, porque pues se modificó de un año a otro. Veníamos haciendo un método, pero pues yo no les puedo confirmar que eso suceda, que no la dejen sacar. Entonces por ahora pues la vamos estudiando y memorizando. Bueno, vamos a borrar aquí estos salarios que han sido resaltados. ¿Por qué? Porque entramos a lo relacionado a retención en la fuente. ¿Quiénes tienen retención en la fuente? Nosotros habíamos hablado en clase que a partir de 4.200.000, de repente un poco menos, 4.150.000. ¿Cuál era la razón? Porque cuando hablamos de 4.200.000, las VT que podemos calcular de ese salario son 87,66, y ese 66 pues me abarca que es mayor ese valor. Entonces tener como precaución, si tenemos 4 millones, si mi memoria no me falla, creo que nos va a dar 82 VT, y si muy seguramente 4.150.000 nos puede dar algún valor. Entonces vamos a comenzar a seleccionar. Recuerden, en salario básico seleccionamos quiénes tienen retención en la fuente y quiénes no. Pero ¿con qué vamos a calcular? Con el total de vengado. Entonces, ¿quiénes tienen salarios para retención en la fuente? El empleado 2 y 3, y lo vamos a seleccionar por acá. Yo le coloqué, vamos a cambiar de letra negra, pero lo seleccionamos con un rojito. Bien. El empleado número 6 tiene para retención en la fuente, es un salario integral, empleado 7 y empleado 10. Bueno, estos empleados aquí ya están. Aquí vamos a volverlos a tomar, porque con ellos son los que vamos a calcular nuestra red de fuente. Tenemos 5 empleados para calcular. Vamos a comenzar las operaciones de retención en la fuente. Recordarles que las operaciones deben quedar en evidencia en nuestro cuadro, y nuestro cuadro de nómina en el momento de impresión deben aparecer. Entonces pedirles que por favor sean muy pacientes con eso y lo hagamos pues lo mejor posible. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro primer empleado. Este empleado es el número 2, yo lo voy a colocar aquí, voy a colocar el número 2, número 3, número 6, 7 y 10. Y aquí voy a centrarlos. Y voy a colocarles negrilla, como para ayudarme un poquito. Entonces recordemos que lo primero que debemos hacer es total de vengado menos pensión menos fondo de solidaridad entre. Ahora, a ese resultado vamos a calcularle el 25% y se lo vamos a restar. Significa que lo que vamos a tomar es el 75%. Pienso que podríamos sacar el 75% de una vez, como lo hemos hecho. Ustedes ya saben cuáles son las razones. Bueno, entonces esto es igual al valor anterior dividido por la VT para pasar nuestros salarios a unidades de valor tributario. Ya no son pesos, sino VT. Este señor se llama Beto Calvo
tiene 104 VTs. Nos vamos a ubicar. El primer rango dice que entre 87 y 145. Ese es el rango que yo debo trabajar. Bien. Entonces, teniendo claro eso, voy a revisar. Me dice que es por el 19%. Esto no tiene nada más. Entonces, este salario expresado en VT menos 87 por el 19%. Vamos a hacerlo. Igual, salario expresado en VT menos 87 debajo igual 17 por el 19%. Listo, son 3 VT. En ese orden de ideas, esas 3 VT las voy a pasar a pesos. Eso significa que esto es igual a las 3 VT por 34.270 pesos. Mi retención en la fuente es de 110.391. Aquí voy a hacer la siguiente aclaración. ¿Cómo aproximamos estos valores? Entonces, estos valores, recuerden que lo tenemos en cuenta con los cientos. En este caso, ¿de cuánto corresponden los cientos? De 392. Como es inferior a 5, ese 300, no son 500, sino 300, significa que mis valores de 1000, mis unidades de 1000, se quedan en el valor que está. En este caso sería 110.000. Bien, esa es mi retefuente. De una vez la puedo ir colocando en mi tabla de retenciones. Bueno, me voy con el empleado número 3. Eso es igual al total de vengado menos pensión menos fondo de solidaridad, igual el valor anterior por el 75%, igual este valor lo pasamos a OVT. Bien, 125. Nos corresponde el mismo primer nivel. Entonces yo aquí a estas VTs les voy a quitar pesos, porque no son pesos, son VTs. Entonces decimos que esto es igual a 125 menos 87 igual esto por 19%. Nos da 7 igual, y esto lo vamos a pasar a pesos por 34.270. Aquí ya tengo mi resultado. Y ahora de nuevo lo paso a pesos. Verifiquemos. 245, 767. Los cientos superan el 5. Entonces, significa que aumentamos en la unidad de 1000 un valor. En este caso, 246.000. Bien, y lo vamos a ubicar 246.000 en retención en la fuente. Nos vamos al empleado número 6 y 7, el 6. Entonces, esto es igual al total de vengado. Esto es un salario integral, esto es muy muy importante para nosotros, pero aplica de la misma forma. Entonces, menos pensión menos fondo de solidaridad igual el resultado anterior por el 75% igual el resultado anterior expresado en VT, y nos va a dar 232 VT. Bueno, verifiquemos cuál está en 232, el tercer nivel del 28% más 11. Ingreso laboral expresado en VT menos 145 por el 28% más 11. Entonces vamos a aplicar igual salario expresado en VT menos 145 igual esta VT por el 28%, y ahora vamos a sumarle 11 más 11. Ya tenemos 35 VT. Eso es igual, 35 lo vamos a expresar en pesos por 34.270. Ese es el valor que tenemos, ya lo vamos a organizar.
y vamos a revisar. Es 1.214.758. Los cientos superan el 5, es el 7. Entonces significa que el 1000 anterior, o sea, la unidad de 1000, aumenta una unidad. ¿Cómo nos queda? 1.000.000, ay, perdón, discúlpenme. Nos queda 1.215.000. 1.215.000. Bien. Bueno, y lo podemos llevar a nuestra plantilla de nuestro formato de la nómina. 1.215.000. Bien. Aquí podemos de una vez organizar, darle como esos puntos que consideramos importantes, embellecer nuestro formato. Bien, continuamos entonces. Nos falta el empleado número 7. Entonces esto es igual al total de vengado menos pensión y menos fondo de solidaridad. Enter. Igual el salario anterior por el 75%, igual este salario lo vamos a expresar en VT, y ya teniendo la VT nos vamos a ubicar en la escala correspondiente. Bien, de 198 a 300 sigue siendo el tercer nivel. Entonces esto es igual a 198 menos 145 igual 53 por el 28% igual 15 por 11 unidades, 162. Bueno, entonces ahora esos 162 los vamos a llevar a pesos. 162 por la VT. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarlo en moneda y vamos a hacer la aproximación. Me dice que son 5.542.768. Bien, entonces vamos a verificar porque yo creo que por acá hay, aquí es donde está el error. Igual esto más 11 nos da 26. Vamos a revisarlo de nuevo porque ahí parece que algo pasó. 270, 198 menos 145 por el 28% más 11, ¿sí? Nos da 880.858. Los cientos son superiores a 5, entonces vamos a ubicar los miles en una unidad más. 881.000. Y lo podemos ubicar aquí, 881.000. Muy bien. Nos vamos con el último salario, que es integral, total de vengado, menos pensión y menos fondo de solidaridad. Igual por el 75% igual, y lo expresamos en VT. 228. Ubiquémonos acá en donde está. Sigue en el tercer nivel. Entonces pasamos esto no a peso sino a número, y esto es igual a 288 menos 145 igual el valor 83 por el 28% igual 23 más 11. Y ahora lo expresamos en VT. 34 por 34.270. Vamos a hacer la respectiva aproximación y vamos a verificar. En este caso es 1.174.228. No supera el 5 en los cientos.
En ese orden de ideas se va a quedar en la unidad de 1000 en la que se encuentra 1.174.000. Y lo vamos a ubicar aquí, 1.174.000. Bueno, acá le podemos arreglar un poquito colocándole una cuadrícula. Ya tenemos en este momento, niñas, la nómina completa con retenciones en la fuente. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle los colorcitos que me permitieron verificar y confirmar los valores. Ahora me voy a remitir a elaborar lo que aprendimos, que son las apropiaciones. Recuerden que son 3 niveles, entonces entre esos tres niveles debo realizar de apropiaciones. El primero corresponde a EPS, Fondo de Pensiones y Cesantías, ARL, y colocamos total. Aquí colocamos 8.5, 12%. Vamos a ir colocando los porcientos que son importantes para nosotros. El 12% y el 0.522%. Que es importante aquí que ustedes, niñas, memoricen estos valores, estos porcentajes. Esa es la clave de las apropiaciones. No tienen otra complicación, es simplemente que usted los recuerde, y bueno, en el momento de calcularlos, que también los recuerde. Eso también es súper clave. Entonces ahora vamos aquí, viene SENA, por favor manténganlos de esa forma, y CBF y Caja de Compensación Familiar. Aquí colocamos el total, porcentajes 2%, 3% y 4%. Ay, perdón, 3% y 4%. Entonces vamos a armar nuestros cuadritos, nuestras cuadrículas, y finalizamos con cesantía, interés sobre cesantía, prima de servicios y vacaciones. Muy bien. Colocamos los porcentajes: 8,33%, 1%, 8,33% y 4,17%. Seleccionamos, colocamos la cuadrícula, y ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Copiar y pegar en los 3 niveles que hemos establecido. Bueno, ya teniéndolos, nos vamos a dedicar. Entonces aquí es importante que calculemos total de vengado, y aquí ingreso, base de cotización. Aquí colocamos total de vengado, y con el total de vengado vamos a calcular todo. Aquí total de vengado y el 70%. Yo voy a colocar factor salarial, para recordar que con estos no corresponden a los integrales, y pues no me puedo dar el lujo de sacarlo con el 100%. Bueno, rápidamente vamos a mirar entonces dentro de nuestro cuadro de salarios quiénes tienen salarios de 1 a 10 salarios mínimos. Entonces aquí la pregunta sería, ya sé cuánto es un salario mínimo, 828.116, pero ¿a cuánto ascienden 10 salarios mínimos? Entonces volvemos a nuestra herramienta tan valiosa que este Excel me permite multiplicar de una vez dentro de la misma tabla. Entonces estos son 10 salarios mínimos. Entonces escogemos cuáles son de 1 a 10. En este caso tengo a estos, que es de 1 a 10. Los voy a seleccionar. Bien. Este es integral. De una vez lo voy a seleccionar y le voy a colocar un color azulito. Este es de 10 salarios mínimos. Entonces voy a colocarle un color naranja. Bueno, amarillo. Me gusta más el verde, perdón. Este de 10 salarios hasta 10 salarios mínimos, y el azul de nuevo, que corresponde a salarios integrales. Ya tengo
clasificados mis salarios. Ahora me voy a ir aquí a clasificarlos también, porque recordemos que con el total de vengado es con lo que yo voy a trabajar, ¿sí? El 11 es integral, 11 millones, este es de 10 salarios y este es integral. Hago de nuevo la revisión. Mire, revisar una y otra vez es importante, porque puede ser que uno por el afán pueda cometer algún error y el objetivo es que eso no suceda. El único que tenemos es Wilson Mora, empleado 7, que supera los 10 salarios mínimos. Y los empleados 6 y 10 superan los salarios integrales, entonces son salarios integrales. Bueno, el siguiente paso para el primer nivel es sumar los totales de vengado, ¿verdad? Los totales de vengados de 1 a 10 salarios. Entonces, yo voy a decir igual y voy a empezar a sumar uno por uno. Muy bien. Voy a totalizar. Igual. Total de vengado menos el auxilio de transporte. Y el auxilio de transporte total, ¿no? Porque, pues, por obvias razones, ahí está incluyendo aquellos salarios que tienen la norma de 2 salarios mínimos o menos y tienen auxilio de transporte. Entonces lo resto y este es mi ingreso base de cotización. Ahora, ¿qué debo calcular en este primer nivel? En este primer nivel, ¿qué debo calcular con el total de vengado? Entonces vamos a dar un colorcito al total de vengado. Voy a colocar este colorcito. Ese es mi total de vengado. ¿Qué valores calculo con total de vengado en el primer nivel? En el primer nivel con total de vengado voy a calcular cesantía, interés de cesantía y prima de servicios. Todo lo demás es con ingreso base de cotización. Y voy a dejar un color amarillito, ese amarillito. Todo lo demás es con ingreso base de cotización. Eso para guiarnos. Estos colorcitos no los vamos a dejar en la nómina, al final los vamos a quitar, pero es para guiarnos. Entonces, vamos a comenzar. EPS igual ingreso base de cotización por el factor. Seguimos. Igual ingreso base de cotización por el factor. Igual ingreso base de cotización por el factor. Y voy a totalizar de una vez. Bueno, vamos a arreglarle acá. Aquí tiene algunos valorcitos de más, entonces yo simplemente lo que hago es organizarlos. Bien. Recordemos que estos dos CNA y CBF no se calculan en este momento, entonces los vamos a dejar pues en blanco, no lo vamos a tocar, pero sí vamos a calcular caja de compensación familiar. Recuerden la ley 1607 del 2012, que es la que me dice que queda exento SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces igual, ingreso base de cotización por el factor y voy a totalizar. Y ya. Bueno. Vacaciones, igual, ingreso base de cotización por el factor, enter. ¿Listo? Aquí tengo unos valorcitos de más, los voy a retirar y ya tengo el resultado. Con el total de vengado calculo cesantía, interés de cesantía y prima de servicios. Entonces, igual total de vengado por el factor igual total de vengado por el 1% de factor igual total de vengado por el 8,33%. Aquí tengo la situación que en algunos sí tienen decimales, pero bueno, ya se organiza y tengo los totales. Aquí voy a totalizar, no había colocado total, voy a anexarlo para totalizar esta columna. Nada que no se pueda hacer y que no se pueda corregir. ¿Listo? Bueno, vamos a darle negrilla a esos totales para resaltarlos. Bien, como nos podemos dar cuenta, nada del otro mundo, nada que nos pueda pues generar algún inconveniente.
Vamos ahora con el total de vengado. Yo voy a mantener estos dos colorcitos. Total de vengado corresponde entonces a ese color cafecito. Vamos a dejarlo. Y ahora nos vamos con los salarios de 10 hasta menos de 13 y habíamos dicho que solo hay uno. Entonces, simplemente esto será igual al total de vengado de 9.500.000. Con esos 9.500.000 voy a calcular absolutamente todo. Bien, aquí voy a hacerle un ajuste, pero nada que nos pueda cambiar valores. Y nos vamos a dar cuenta de eso. Bien, bueno, entonces todo sobre el mismo total de vengado por los porcentajes que ya tenemos. Y vamos totalizando nuestras columnas. Si vemos, no es nada del otro mundo, es simplemente hacer las cosas con calma, tener claros los procedimientos, estudiarlos, niñas, y créanme que nos va a ir muy bien. Espero que este video pues les sirva, que realmente podamos aplicar pues los contenidos que estuviesen así débiles, y pues que nuestra nota sea la mejor, si Dios lo permite. Bueno, estamos calculando. Recordemos que aquí calculamos absolutamente todo, no hacemos ninguna excepción. Todo se calcula sobre el total de vengado. Aquí colocamos total y lo mismo que nos sucedió con el primer nivel, pero pues nada que no se pueda arreglar y corregir, que no habíamos colocado el total. Muy bien. Los totales, por ejemplo, aquí tenemos numeritos después de la coma, entonces los vamos a organizar. Y los totales los llevamos a negrilla. Aquí también nos sucede lo mismo, entonces vamos a retirar esos numeritos, esos valorcitos después de la coma y totalizar. Bueno, entramos al tercer nivel, un tercer nivel que nos corresponde a un total de vengado, porque vamos a sumar los salarios del total de vengado de los salarios integrales. Recordemos que son dos, igual 11 millones más 10.800.000, ya lo tenemos. Ahora recordemos que nuestro factor salarial es el 70%, significa que yo no puedo calcular estos valores por el total de vengado porque es el 100%. Vuelvo a repetir, la norma de los salarios integrales son factor salarial, factor prestacional, factor salarial del 70%, factor prestacional del 30%. El 30% no lo podemos tocar porque está exento, o sea, no se puede tocar porque corresponde a sus prestaciones sociales. Entonces, teniendo claro eso, vamos a calcular el factor salarial. Igual mi total de vengado por el 70%. Con ese 70% yo ya puedo trabajar. Pero recordemos que tenemos un factor salarial que corresponde a cesantía, interés de cesantía y prima de servicio. No lo vamos a tocar. Ese no se toca. Ese no se va a calcular. Aquí lo vamos a dejar. ¿Qué vamos a calcular con este factor salarial? Todo lo demás. Todo lo demás, incluidas vacaciones. Entonces vamos a comenzar. Igual factor salarial por el porcentaje y repetimos la operación con cada uno de los ítems correspondientes a calcular. Vamos totalizando las columnas, vamos ajustándolas, poniéndolas pues bien presentaditas y colocando negrilla a los totales. Continuamos, factor salarial por el porcentaje, factor salarial y totalizamos. Ese total lo llevamos a negrilla pues para diferenciarlo.
Y aquí simplemente es igual el factor salarial por el factor de vacaciones y ya tenemos nuestro resultado. Aquí lo vamos a, recordemos que aquí no habíamos colocado total, entonces colocamos total. Vamos a retirar ese color y vamos a totalizarlo. Bien. Bueno, niñas, esto es lo que tenemos. En cuanto a apropiaciones, esto es lo que veníamos trabajando. Espero les sirva para estudiar, para desarrollar unas buenas prácticas en este fin de semana y pues que quede claro el contenido de la información. Eso es todo. Eso va a ser la nómina de evaluación. Espero que la estudiemos muy bien. Ya después de haber calculado las apropiaciones, por obvias razones, pues yo me dedico a retirar colores porque pues recordemos que nuestra impresión es a blanco y negro. Los colorcitos tienen como objetivo de pronto ayudarnos un poquito a seleccionar los salarios, a tener como esa seguridad. Y pues esta es la nómina, vuelvo a repetir, espero que haya quedado clara y les agradezco, niñas, muchísimo por su disposición y las prácticas que hagan a lo largo de este fin de semana. Feliz fin de semana.